Hoy es jueves 26 de octubre, lección número 4, compartir la misión de Dios. El texto para memorizar dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amareis los unos a los otros. Juan 13, 34 y 35. Amoroso y bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre a través de tu voluntad en nuestras vidas, porque en tu nombre te agradecemos. Amén. Para hoy jueves, sumisión a la voluntad de Dios. Pregunto, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es su deseo de vernos felices y pidiendo a nosotros que nos sometamos a ella, porque Él ve el fin desde el principio. Dios quiere que nosotros aceptemos su voluntad, es decir, sus planes. La voluntad de Dios son sus planes conmigo, sus planes contigo. Y la Biblia dice que Jehová dijo: tengo pensamientos de bien y no de mal para vosotros. Esa es la voluntad de Dios, que seamos felices. Cuando Dios nos prohíbe, por ejemplo, comer carnes inmundas como el cerdo, Él no lo prohíbe porque Él quiere. No, Él prohíbe comer carne de cerdo porque Dios creó el cerdo bueno y el pecado lo dañó. Y dejó el cerdo para que limpiara la tierra, no para que la gente se lo comiera. Todos los estudios que se han hecho sobre el cerdo es probando que es un animal dañino, sube el colesterol, triglicéridos, arropa el corazón, mata y produce la triquinosis en el cuerpo y mata en horas la persona. Pero Dios no nos prohíbe comer cerdo o tomar alcohol o licor porque Dios quiere, porque Él no quiere. No, Él no quiere porque Él sabe que le hace daño. Porque Dios no come puerco. A Dios no se le taponan las arterias. A Dios no se le daña el hígado. Eso lo hace para nosotros, que sí tenemos hígado y que sí tenemos pulmones y que sí tenemos corazón. Dios no se enferma, el hombre sí. Y cuando Dios dice no coma esto ni beba esto, es porque Él sabe lo que va a pasar al final. No es porque Él le da la gana, no, Dios no actúa así. Entonces la voluntad de Dios es sus planes que tiene contigo. Cúmplelo, sométete a Él. No te rebeles. Leemos en Génesis 12 una hermosa actitud de Abraham que debemos emular hoy. Esa actitud de Abraham está en el libro de Génesis, el capítulo 12. Capítulo 12, comenzando en el versículo 1 y terminando en el versículo 9. Capítulo 12. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo sería bendita? A través de Cristo, porque la simiente no era Isaac. De Isaac vendría Jacob, de Jacob vendría Judá, de Judá vendría David y de David vendría Jesús, que sí sería la simiente prometida, y a través de Jesús toda la tierra adoraría al Señor cuando Cristo venga por segunda vez.
Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Están hablando de 700 kilómetros directamente de Harán a Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Y pasóse de allí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Oiga bien, después que Abraham erige o levanta un altar de culto a Dios, ¿sabe qué dice aquí? Que invocó el nombre de Jehová. Cuando yo investigo en el hebreo, el verbo que aparece ahí de invocar es el verbo kará. Y la traducción correcta debe ser proclamar o predicar. Es decir, Abraham enseña su religión y la predica a sus congéneres. Y en el versículo 9 dice: y movió Abraham de allí caminando y yendo hacia el mediodía. El mediodía es el Negev, o sea, el sur, donde está Egipto. ¿Qué está diciendo con esto la palabra de Dios? Abraham se sometía siempre a la voluntad de Dios. Le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te voy a mostrar. O sea, vete, y Abraham cumplió. Se sometió a la voluntad de Dios. Y caminó 700 kilómetros. Y el Señor se le apareció a Abraham y le reiteró: a ti te daré la tierra de Canaán. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en Israel? Toda esa tierra, la franja de Gaza, Palestina, todo eso era de Israel. Todo. Israel lo perdió por su obstinación, por su pecado permanente. Perdió 10 tribus en el año 722 a través de los asirios, y perdió las 2 tribus restantes a través del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y cuando regresa después del cautiverio a los 70 años, por vía de Zorobabel, de Esdras y Nehemías, se reconstruye el templo. Los muros en 52 días por Nehemías. Y esa ciudad, que fue embellecida por Herodes el Grande, en el año 34 de nuestra era, termina el periodo de gracia como nación para Palestina, para Israel. Y en el año 34 pierde eso, esa personería moral ante Dios como pueblo de Dios. Y en el 70 es destruido por Tito en el tiempo de la Pascua. ¿Saben? Ahora el Israel que existe es el Israel espiritual, que está compuesto por judíos circuncidados en el corazón. O sea, el está convertido, sea dominicano, americano, europeo, si está convertido, ya es judío para Dios. Y en consecuencia, las promesas de Israel que no se cumplieron totalmente, se cumplirán finalmente con el pueblo espiritual de Dios, que somos tú y yo, que somos judíos espirituales. Pero mis hermanos, lo que es bueno destacar aquí es la sumisión de Abraham a los planes de Dios. Dice en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 122, lo siguiente: Dios dirige a sus hijos por senderos que ellos desconocen, pero no olvida ni rechaza a los que ponen su confianza en Él. Permitió que Job fuese atribulado, pero no lo abandonó.
consintió en que el amado Juan fuese desterrado a la isla solitaria de Patmos, pero el Hijo de Dios lo visitó allí y pudo ver escenas de gloria inmortal. Dios permite que las pruebas asedien a los suyos para que mediante su constancia y obediencia puedan enriquecerse espiritualmente y para que su ejemplo sea una fuente de poder para los demás. Porque yo sé los pensamientos que tengo sobre vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Jeremías 29:11. Termina diciendo, los mismos sufrimientos que prueban más severamente nuestra fe y que nos hacen pensar que Dios nos ha olvidado, sirven para llevarnos más cerca de Cristo, para que echemos todas nuestras cargas a sus pies y para que sintamos la paz que nos ha de dar en cambio. Patriarcas y Profetas, página 122 de la pluma inspirada. Hermanos, debemos de someternos a Dios, a sus planes, no discutirlos, esperar pacientemente en Jehová, como dice el salmista David. Porque la sierva de Dios en el libro A fin de conocerle, página 247, dice, si acudimos a Dios con una disposición humilde y deseos de aprender, sin llevar planes previos antes de pedirle consejo y no dispuestos según nuestra propia voluntad, sino con su visión, dispuestos a ser enseñados con fe, será nuestro privilegio reclamar las promesas cada hora del día. Debemos desconfiar de nosotros mismos y vigilar nuestras propias fuentes, nuestras propias fuertes tendencias e inclinaciones para no actuar según nuestras propias ideas y planes y pensar que estamos haciendo la voluntad del Señor. A fin de conocerle, para 2:47 de la sierva de Dios. Hermanos, tenemos que ir a Dios como lo fue Abraham. Vete, y él se fue. Y Dios le proveyó lo indicado, lo evitó ser muerto por Faraón y por Abimelech. Y Dios lo protegió, lo hizo ganar con los reyes de Sodoma y Gomorra, le conquistó a Lot y a su familia. Y Abraham se conoce en la Biblia como el hombre de fe que salió sin saber dónde quedaba, porque Dios era su GPS. Dios era su orientación, su vida. Y eso es lo que Dios quiere, que la sumisión a los planes de Dios. ¿Cuáles son los planes de Dios? Lo que dice la Biblia es el plan de Dios contigo. Lo que dice la Biblia es el plan de Dios contigo y conmigo. Y Dios quiere que hagamos esto bien claro y definido. La voluntad de Dios es que todas las personas se salven, que vengan al conocimiento de Dios. Esa es la voluntad de Dios, y se salven. Porque Dios quiere que volvamos al camino como un hijo pródigo que vuelve al Padre y diga, he pecado contra el cielo y contra ti. Y entonces, ¿qué hace Dios con el pecador arrepentido? Lo viste con la vestidura blanca de su Hijo y Cristo y le dice, muerto era y ha sido hallado. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios nos bendiga y nos ayude a estar siempre sometidos a la voluntad de Dios. Y su voluntad es los 10 mandamientos. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita e invite a otros a que se suscriban. Y envíelo a los demás. Estará así predicando este evangelio a toda criatura. Muy buen día.